versículo 6. Porque el Mesías, cuando aún éramos débiles, ahora aquí débiles se refiere, hermanos, a débiles en la carne o débiles también espiritualmente, en el sentido de no tener la fuerza. Una persona débil o algo débil es algo que carece de fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces no teníamos la fuerza para vivir de una manera santa, para resistir la tentación. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y nosotros estábamos entre los impíos. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Ahora, hace un momento, en la plática previa a este estudio, estaba yo poniendo mucho énfasis en el aspecto de que Yeshua cumplió la Torah por nosotros para justificarnos, en otras palabras, para declararnos salvos, inocentes, limpios, libres de pecado. ¿Por qué? Porque primero, en su justicia, Él cumplió todo. Y segundo, en su justicia, Él pagó por nuestro pecado y con su sangre, y de esa manera hubo una transferencia. ¿Ok? Un intercambio. La naturaleza pecaminosa de nosotros la tomó Él, y la naturaleza justa de Él nos la dio a nosotros. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, que podemos ser salvos, como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces la justificación se refiere al estatus de inocencia y de salvos que por su sangre y por su obediencia hemos podido nosotros recibir, de modo que podamos estar libres para acercarnos a su presencia, hermanos. Porque por eso anteriormente había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque nadie podía acercarse a la presencia pura, a la gloria manifiesta de Yahweh. Pero la sangre del Cordero nos permitió eso, ¿ok? Sin embargo, hay otro aspecto de justicia o de vivir en la justicia, que ese sí quiere decir obediente. En la palabra de Dios, hermanos, cuando la palabra justo se utiliza, hablando de personas, ¿verdad? Que aquel varón es justo. O que, por ejemplo, en el Salmo 112, el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está confiado en Yahweh, ¿verdad? ¿Quién es ese justo? Es el obediente. ¿Ok? Y sobre eso tuvimos un estudio ya hace algunos meses tal vez, donde hacemos la diferencia entre esos dos significados de la palabra justicia. Una cosa es ser justificado por Yeshua, que es ser declarado inocente y salvo, y otra cosa es caminar en justicia. Entonces Yeshua cumplió la Torah por mí para justificarme, pero no la cumplió para que yo ya no camine en justicia. Yo soy llamado a caminar en justicia. Por eso también nos dice él mismo en Mateo capítulo 6 versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si es algo que Él ya hizo para mí, ¿para qué la tengo que buscar? Bueno, porque ahí está hablando de buscar la justicia, buscar su voluntad, como lo dijimos en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado en mi vida, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. ¿Ok? Entonces, hágase tu voluntad en mi vida. Bien. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Entonces, apenas morirá alguno ¿por quién? Por alguien que practica justicia, hermanos. ¿Ok? Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, si una persona justa, obediente, buena, honorable, está siendo acusada falsamente,
y lo condenan a muerte, ¿habrá alguien que diga, no lo maten a él, yo ocupo el lugar de esa persona? ¿Quién sabe? Está muy difícil. Pero para que alguien pudiera hacer eso, tendría que ser alguien que demuestre que vive en justicia. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿quién va a morir por alguien más? Eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, yo lo haría por alguien muy cercano a mí, mi esposa, mis hijos, mis hijas, o sea, alguien, ¿verdad? Que dices tú, no, ahí sí, yo pongo mi vida, ¿verdad? Atravieso mi vida. Pero como por alguien que no conoces, ¿quién va a morir por alguien más? Está muy difícil, ¿correcto? Entonces, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, o sea, cuando estábamos en desobediencia, en pecado, en injusticia, en esa condición, el Mashiach, el Mesías, Yeshua, sí estuvo dispuesto a morir por nosotros. Por amor. Amén. Porque somos su creación. Ahora, de alguna manera, sí me parece a mí lógico esto, porque ¿cómo voy a morir por alguien que no conozco o que no me interesa o que, aunque sea una persona muy buena, pero como que no es mi problema, ¿verdad? O sea, es que están acusando a un inocente y le van a poner la inyección letal en Estados Unidos, pero no hizo nada. ¿Quién puede ocupar su lugar? ¿O quién quiere? No, pues yo no levanto la mano, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, el hecho de que Yeshua haya estado dispuesto a hacer eso, pues de cierta manera, hermanos, es lógico, porque desde antes de crearnos, Él sabía que eso iba a ser necesario, porque somos su creación, y porque Él nos ama, sabía que íbamos a pecar, y sabía que la salvación nuestra únicamente podría ocurrir como resultado de Él mismo poner su vida y ocupar nuestro lugar. Así que desde antes de la fundación del mundo, este plan ya estaba en acción. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. A ver, ¿a qué se refiere la primera parte del versículo 9? Porque si en el versículo 8 dice, a ver, hermanos, miren, consideremos de qué fue capaz Yeshua, qué fue capaz de hacer por nosotros cuando, o aún cuando todavía estábamos en pecado, y Él murió por nosotros. Amén. ¿Tú lo recibiste? ¿Tú le dijiste, ven a mi corazón? Sí. ¿Tú lo confesaste como el Salvador de tu vida? Amén. ¿Y cómo estabas? Eras pecador, ¿verdad? Eras pecadora. Y aún así te amó y te salvó y dio su vida por ti. ¿Ok? Entonces lo que Pablo está diciendo en el versículo 9, pues ahora, hermanos, si eso hizo Él por nosotros, estando en nuestros pecados, ¿qué no hará ahora que ya somos justificados? ¿Ok? Por eso dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, aquí tenemos que pensar algo y discernir algo muy importante. La ira de Dios, hermanos, puede entenderse en más de una manera. En el capítulo 1 de Romanos, ya vimos cómo Pablo enseñó que hay pecados, bueno, sobre todos los pecados, pero menciona algunos en particular, sobre los cuales la ira de Dios se revela desde el cielo. Habla de la rebelión, habla de la idolatría, habla de las perversiones, ¿verdad? Cosas sobre las cuales la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Ok? Ahora, ¿y cuándo se va a manifestar o cómo es que se va a manifestar esa ira de Dios? Si esas personas que practican esos pecados no se arrepienten, no se vuelven al Mesías y no reciben su salvación. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser?
Sí se vale opinar. ¿Mande? ¿Hay maldición? ¿O Sí. no hay bendición? Por supuesto, pero va a haber un día cuando eso ya lleve a esas personas a un resultado. La condenación eterna. El lago de fuego. ¿Verdad? El abrir los libros de la vida y decir, hijo, no, tu nombre no está escrito aquí. Así que al sufrimiento eterno. ¿Ok? Nosotros como justificados, ¿vamos a padecer eso? ¿El lago de fuego? Claro que no. Claro que no. Pero eso sí es parte de la ira que el Señor revela contra toda impiedad en los hombres. ¿Ok? Y aunque el mundo esté lleno de personas que viven en pecado, en perversión, en maldad, y aparentemente no pasa nada, tienen sus casas y viven en sus comodidades y practican pecado y hasta los admiran y los ponen en televisión y todo lo demás. Bueno, es porque todavía no llega ese momento. Pero no saben ellos cuándo su vida puede terminar. Hasta qué momento van a dejar de respirar. Y entonces van a experimentar la ira de Dios. ¿Sí o no? ¿Ok? Como el rico que murió, después de que murió el mendigo Lázaro, ¿verdad? Que luego estaba clamando, Padre Abraham, permite que Lázaro venga y moje mi lengua con su dedo porque estoy en este lugar de tormento. ¿Correcto? Entonces, esa es la manifestación de la ira de Dios hacia el pecado. ¿Ok? Ahora, Dios es amor, amén, sí es amor, pero también es fuego consumidor. Y no debemos ignorar la bondad de Dios, pero tampoco debemos ignorar la severidad de Dios. Porque es santo, hermanos, y es celoso. ¿Ok? Entonces, esa ira, especialmente, particularmente y específicamente, esa ira, nada que ver con nosotros. Porque ya somos salvos. Amén. Entonces, si esa ira, nada que ver con nosotros, ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira? ¿A cuál ira se refiere? Porque aquí dice, ya somos justificados. Y si ya somos justificados, entonces ya fuimos salvos de la ira de Dios que se manifiesta a través del castigo eterno y de la condenación eterna. Ya fui justificado, por lo tanto ya fui salvo de la ira de la condenación eterna y del sufrimiento eterno. Entonces, ¿a cuál ira se refiere cuando dice yo ya fui justificado y por lo tanto seré salvo de la ira? De la tribulación. Correcto. Porque hay otra manifestación de la ira de Dios, hermanos, que no es la condenación eterna, no es el fuego eterno, no es el lago de fuego, es su ira derramada sobre la tierra una vez que su pueblo ya no esté aquí. Entonces seremos salvos de esa ira ahora. En Apocalipsis 6, en el último sello, en el sexto sello, habla de cómo claman las personas cuando Yeshua se manifiesta en el cielo y dicen las personas a los montes caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y entonces comienza a derramarse la ira, hermanos. Pero para esto Él nos recoge a nosotros. Entonces, hermanos, es muy interesante eso, porque Pablo está diciendo, hermanos, si el Señor ya nos libró de la ira, de la condenación, cuando todavía éramos pecadores, porque para eso Él entregó su cuerpo y derramó su sangre y resucitó para librarnos, ¿cuánto más ahora que ya somos salvos, que ya somos justificados, nos librará también de esa ira que viene? Porque no somos puestos para ira nosotros, hermanos.
Perseguidos, sí, probablemente sí. Atribulados también, pero no la ira de Dios. Acuérdense cómo dice, si no me equivoco, es Hebreos 10, donde dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Que te persigan los hombres es una cosa, que te rechacen o procuren tu mal porque eres diferente, porque estás en la luz, porque eres testimonio, y como dice Apocalipsis, porque tienes el testimonio de Yeshua y guardas sus mandamientos, es una cosa. Pero caer bajo la ira del Dios vivo, eso es otra cosa totalmente distinta, donde hay de aquellos que primero no sean justificados por medio de la sangre del Cordero. Porque entonces van a sufrir los que estén vivos en ese tiempo dos aspectos de la ira de Dios. Uno va a ser el terrenal, cuando en la segunda mitad de los 7 años, hermanos, de la última semana antes de la venida de Yeshua, experimenten la ira derramada de Yahweh y luego el fuego eterno, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Y gloria a Dios porque somos salvos. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, cuando no estábamos en Yeshua, ¿verdad? Cuando estábamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y fíjense cómo otra vez lo dice en futuro: seremos salvos. ¿Okay? Entonces, cuando dice seremos salvos, no se está refiriendo a nuestro lugar en su reino, nuestro lugar en la vida eterna. No, eso ya lo tenemos. Está hablando de ser salvos, hermanos, de muchas otras situaciones y circunstancias que nos esperan. La palabra sozo es la palabra que en griego se utiliza aquí en este versículo, donde dice seremos salvos. Es la palabra sozo, pero o sea, es S-O-Z-O. ¿Ok? S-O-Z-O. Es la palabra salvo. Y significa primordialmente guardado, protegido, seguro, preservado. Eso es lo que significa esa palabra. Y también significa salvación. Pero entonces lo que está diciendo Pablo es: si nosotros ya estamos reconciliados con Él por medio de su sangre, por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón, fuimos reconciliados cuando éramos enemigos. Ahora que ya estamos reconciliados, seremos salvos, seremos guardados, seremos protegidos, seremos preservados, hermanos, por su vida. Y esa palabra vida, alguien la conoce por aquí, es Zoe, Z-O-E. Es la vida de Dios, es la vida sobrenatural, es la vida que se manifiesta en nosotros, hermanos, y que no puede ser vencida por el enemigo. Ahora, yo no quiero decir que para todos esto tenga que significar que somos inmortales. Bueno, porque habla el Señor: a muchos de ustedes los matarán y todo. Pero quiere decir, hermanos, que el Señor, lo que Él es capaz de hacer para guardarnos y preservarnos y librarnos, no tiene límites. Si alguien nos amenaza con arma de fuego, esa arma de fuego, ¿qué es ante la Zoe de Dios? Si alguien nos amenaza con violencia, esa violencia, ¿qué es ante la Zoe de Dios en nosotros, hermanos? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte, por medio de su muerte, mucho más ahora que ya estamos reconciliados, seremos guardados por medio de su vida. Su muerte fue para reconciliarnos, para darnos vida, pero ahora que tenemos esa vida, Él nos guarda y nos preserva y nos protege. Así como dice Apocalipsis 3:10: como tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en medio de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero.
yo también te guardaré. En medio, no de, sino de en medio, hermanos. Que eso es lo que significa la palabra ek en griego. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gozamos, nos llenamos pues no de orgullo en el mal sentido, pero lo consideramos la cosa más maravillosa de nuestras vidas, saber que tenemos esa reconciliación en Yeshua, hermanos. Somos especiales. Somos especiales, hermanos. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que somos como la niña de su ojo. Somos un pueblo peculiar. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que el Padre nos llama a vivir una vida distinta. Por eso, hermanos, es algo muy triste para el Espíritu Santo, porque por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, que siendo comprados con la sangre de Yeshua, siendo injertados en el pueblo de Israel, así como el Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en tantas ocasiones dijo que su pueblo lo provocaba a celos, que él veía a Israel como su desposada, y su desposada fornicaba tras los ídolos, tras las naciones paganas, tras las costumbres del mundo, y él se sentía traicionado por la infidelidad de su pueblo, hermanos. Eso solo porque Yeshua ya vino y derramó su sangre y murió y resucitó, ya no es así. ¿O sigue el Padre sintiendo lo mismo cuando nosotros no somos fieles a su palabra? Cuando nosotros no caminamos en santidad, no lo honramos. Él sigue sintiendo lo mismo, solo que ya hay un mediador. Por lo cual Juan dice en 2 de Juan capítulo 2 versículo 1, estas cosas les escribo, hermanos, para que no pequen, para que no desobedezcan la Torá, para que no contristen al Espíritu Santo. Pero si alguno hubiere pecado, que claro que todos lo hacemos, abogado tenemos para con el Padre. Pero el corazón de Dios siente lo mismo, hermanos. El Padre no dice, mira, mi hijo ahí anda siendo infiel, pecando, fornicando, idolatrando, ahí anda de pervertido. Ya no me afecta porque Yeshua ya lo lavó con su sangre, no me afecta. No, hermanos. No, claro que le afecta. Solo que la sangre de Yeshua nos ha librado de la condenación y nos ha justificado, pero el Padre sigue llamándonos continuamente al arrepentimiento. Por eso dice 1 Juan capítulo 1 versículos 8 al 10. Y esa carta de 1 de Juan, hermanos, está escrita a creyentes, no al mundo, no a incrédulos. Y ahí Juan dice, hijitos, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso no significa que Él te justifique y te perdone y te lave y te limpie. Eso no quiere decir que tú puedes ya tener ahí tu pecado, que acá no pasa nada. Si lo estás confesando es porque estás reconociendo que está mal, ¿verdad? Por eso lo estás confesando. Estás diciendo, Padre, he pecado contra ti, confieso mi pecado. ¿Y para qué lo confiesas? Pues para no volverlo a hacer, ¿correcto? O dices, vengo a confesarlo, pero para que me perdones, para ya ahorita que me vaya, seguirlo haciendo. ¿A qué les suena eso, hermanos? ¿No les suena a algo que a lo mejor antes algunos de nosotros hacíamos? Cuando íbamos a la iglesia católica y ahí nos confesábamos, ¿verdad?
y vengo, ya confesé, y luego te sales a hacer lo mismo. Entonces, si lo estás confesando es porque dices: Padre, necesito tu gracia, tu ayuda, tu fortaleza, tu palabra, tu unción, tu Ruach HaKodesh para vencer eso en mi vida. Amén. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre que sabemos que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo, hermanos, explica todo lo malo. No es el único, pero es un versículo muy importante porque explica todo lo malo, todo lo injusto, todo el sufrimiento, toda la enfermedad, todas las calamidades, todas las cosas feas que hay en este planeta. Aquí está explicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo por un solo hombre, porque todos somos descendientes de él. Y luego, a través del pecado entró la muerte. O sea, imagínense, hermanos, al pecado, valga el ejemplo, como el famoso caballo de Troya. ¿Ok? El pecado es el caballo, pero adentro del caballo iban los soldados que mataron a los troyanos, ¿verdad? Entonces el pecado, muy bonito, muy atractivo, muy tentador, ¿sí? O sea, tú abres la puerta, lo dejas pasar, lo cometes, desobedeces a Dios, sientes padre, sientes rico a lo mejor en ese momento, pero adentro del pecado va la muerte. Y eso fue lo que pasó en Troya. Salieron los griegos y pues mataron ahí a los troyanos, ¿verdad? Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien. Hasta este punto vamos a terminar, hermanos, porque luego hay una parte que vamos a analizar acerca de la ley, acerca de la Torah, que nos va a llevar más tiempo. Entonces, por eso, mejor hasta aquí, que es el versículo 13, ¿verdad? Si vimos el 12, vamos a continuar con el 13, en el nombre de Yeshua.